considere f de R en R una función impar, derivable en R y estrictamente creciente. Tenemos que demostrar que g, definido por la integral de 0 a x cuadrado de f de t dt, tiene un mínimo global en 0 y que es convexa en R. Entonces, como yo siempre recomiendo, anotamos las hipótesis importantes. Sabemos que f es impar, así que eso nos dice que más o menos al evaluar en menos x, bota el signo, entendiendo para todo x en R. Sabemos que es derivable y además es estrictamente creciente. Y sabemos que de hecho las funciones derivables y estrictamente crecientes que cumplen que su derivada, como es estrictamente creciente, su derivada es estrictamente positiva para todo x en R. Eso es una consecuencia de que sea, pues cuando sabemos que es derivable, el crecimiento de la función se puede caracterizar con la derivada. Y en tal caso, como es estricta, en realidad es como decir que la derivada, la f' es mayor que 0. Entonces tenemos que demostrar que g de x, definido por la integral de 0 a x cuadrado, de f de t dt, tiene un mínimo global en 0 y que es convexa en R. Para eso uno usualmente lo que hace es justificar que esta función efectivamente es derivable por teorema fundamental del cálculo en su versión general. Y sabemos que su derivada es f evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior menos, bueno, como esto es una constante en general, aquí debería ir f en 0 por 0', pero como la derivada de 0 o de una constante incluso es 0, esto se va. Y por lo tanto llegamos a que la derivada da esto. Entonces cuando uno quiere encontrar mínimos o en general extremos de esta función, cuando sabemos que es derivable, lo primero que hacemos para encontrar candidatos a óptimo es igualar esto a 0, pero de antemano sabemos que esto siempre es estrictamente positivo. Y la única forma de que un número, de que una cosa estrictamente positiva por algo sea 0, es que la otra cosa es la que es 0, ya que no hay divisores del 0. Entonces necesariamente esto tiene que ser 0. Y por lo tanto, x igual 0 es el único candidato que tenemos. Así que vamos por buen camino porque el objetivo es demostrar que hay un mínimo global en 0. Y bueno, si calculamos segunda derivada, tendríamos que derivar la primera derivada, que según lo calculado anteriormente, es f de x cuadrado por 2x. Pero esto es un producto. Bueno, vamos a aplicar regla del producto y de la multiplicación. Primero vamos a escribirlo así. Es como, a ver, un poco más ordenado. Derivamos respecto a x esto por el segundo sin derivar, más s sin derivar por la derivada del segundo. Y bueno, sabemos que esto es una composición, queda f' evaluado en lo de adentro por la derivada de lo que está adentro, pero como ya hay un 2x, al final, o sea, multiplicando, queda al cuadrado, más f de x cuadrado y la derivada de 2x, que es 2. ¿Y cuál es el objetivo? Tenemos que probar que necesariamente este objeto que está acá es positivo. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, porque queremos demostrar que hay un mínimo global en 0. A ver, de partida, a ver, si es global o no, en principio no lo sabemos con este método, pero sí lo que sabemos es que el candidato extremo es x igual 0, y para que sea mínimo local al menos, deberíamos ver que la segunda derivada en 0 ojalá sea algo positivo. De hecho, esto da, al reemplazar en 0, nos da f' en 0 por 0 al cuadrado, se va, más 2f en 0. Pero, como la función es impar, necesariamente aquí tenemos un problema, porque necesariamente f en 0, toda función impar evaluada en 0, da 0, porque si lo aplicamos aquí,
evaluamos esa igualdad en 0, nos queda que f en 0 es igual a menos f en 0, y por lo tanto el único número que es igual a su inverso aditivo es obviamente el 0. Por lo tanto f en 0 vale 0. Por lo tanto, esto da 0. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, en realidad, si uno estudia más que estudiar qué pasa justo en 0, si uno estudia el signo de la segunda derivada de manera global, uno sabe que la segunda derivada nos dio eso que está ahí, pero que si uno lo mira, eso claramente, a ver, la derivada de f, como sabemos que es estrictamente creciente, no importa en qué es lo que esté evaluado adentro, eso siempre es estrictamente positivo, y esto es mayor o igual a 0, porque los cuadrados siempre son mayores o iguales a 0. Y este sujeto de acá, que es componer f en x cuadrado, claro, como x cuadrado es mayor o igual a 0, podemos decir que al aplicar f, al saber que es estrictamente creciente, debería ser mayor o igual a f de 0. Estamos usando de hecho, bueno, si esto fuera mayor, esto sería mayor estricto. O sea, solo sería 0 cuando es 0. Entonces, y de hecho f en 0 vale 0. Entonces, esto en general es mayor o igual a 0. Y de hecho, sabemos que este resultado solamente es 0 cuando es 0. Entonces, la conclusión es que en realidad g es siempre mayor o igual a 0 para todo x en el dominio. ¿Y cuál es la conclusión? Que g necesariamente es convexa. Y sabemos que toda función convexa, porque su segunda derivada es mayor o igual a 0, toda función convexa es tal que si tiene un mínimo local, necesariamente este mínimo en realidad es global. Por lo tanto, efectivamente hay un mínimo global en 0. Y de hecho, a ver, notemos lo siguiente. Notemos la forma que tiene g. G es la integral de 0 a x cuadrado de f de, pongamos f de t de t. Pero sabemos que x cuadrado siempre es mayor o igual a 0, así que estamos integrando en un intervalo bien definido, o sea, siempre está ordenado este intervalo. Y f, notemos que en el intervalo 0x cuadrado, como sabemos que esto es así, al aplicar f en 0, bueno, va a respetar la desigualdad, pero más lo que quería decir es que en realidad en todo el intervalo 0x cuadrado, como f en 0 es 0 y la función es creciente, necesariamente lo de adentro, en realidad, para todo, en realidad debería decir, para todo t entre 0 y x cuadrado, se va a cumplir esta desigualdad que es f en 0. Eso solamente por ser creciente. En realidad sabemos que es estrictamente creciente, así que si esta desigualdad es estricta, estas de abajo también lo son. Entonces, y como f en 0 es 0, al final estamos integrando una función positiva. Entonces, esta g en general es mayor o igual a 0 siempre, porque está integrando una función positiva, una función que siempre es mayor o igual a 0. Pero, más aún, uno se da cuenta que al evaluar en 0, se alcanza lo que sería el mínimo global, porque te queda la integral de 0 a 0 de f de t, y sabemos que integrar entre un número y sí mismo, esto da 0. Y esto concluiría, de hecho, que 0 es el mínimo global de g, porque como g siempre es mayor o igual a 0, y encontramos un punto donde se alcanza el 0 tiene que ser el mínimo global. Así que, bueno, y de hecho g no puede ser negativa por esta misma razón, de que el integrando es mayor o igual a 0. Así que no puede ser negativa. Así que como encontramos un punto donde vale 0, y ya vimos que se cumple la condición de primer orden, según la regla de Fermat, que la derivada es 0, entonces estamos listos. Y esto termina con el problema.